Me gustaría preguntarte dos cosas, por el Corán y por la Meca. ¿Podrías hablarnos un poco de ellos? Porque Pues, claro, la Meca creo que la yo no puedo ir, ¿no? Sí, puede, sí. O sea, La puede ciudad. ir cualquier persona que no sea musulmán. La Meca es una ciudad, es grande, Ujú. pero luego Y está el Haram, que es donde está la Meca, donde está la mezquita más grande del mundo, donde está la torre. habla de... Pero y la ahí Meca se es una puede- ciudad. ¿Eh? Vale. Sí puedes ir, evidentemente. Yo, inshallah, dentro de poco voy a ir, en unos próximos días. Estoy muy contento de ir a visitar esa ciudad. Alhamdulillah, con el permiso de Dios. Y es el lugar que cualquier musulmán desea y es un pilar del Islam. Una vez en la vida, visitar esa tierra sagrada. O sea, ¿Qué es la Meca? ¿Cómo fue un creada? cristiano, perdón, José, puede ir sin problema, un judío o un ateo o quien sea. A la ciudad, a la Meca, sí, pero Entrar al recinto no. entrar al recinto no, si no eres Vale. musulmán. Ujú. No lo sé, pero creo que debe ser musulmán. No sé si pasan un control o algo, pero a ver, si tú vas y te pones una chilaba y entras, pues supongo que nadie va a saber. Pero no sé si hay, no sé, porque yo tampoco lo sé, no puedo Ya. hablarte. No sé si hay un procedimiento de, ¿eres musulmán o cristiano? Bueno, es musulmán, pasa. Recítame el No lo sé. versículo tal. ¿Qué versículo? Sí. Bueno, claro, en el Corán cómo funcionan los... Bueno, ahora No, en nos el Corán cuentas. no se toca ese tema, pero... Vamos primero a la Meca. Pero a la Meca, sí, la Meca es una ciudad en mitad del desierto, en Arabia, actualmente en Arabia Saudí. Fue fundada por el profeta Abraham, Ujú. el padre del monoteísmo para nosotros. Llegó a esa ciudad con su mujer y Dios le reveló que ahí debería sentarse, que ahí debería crear una ciudad, y él construyó la Kaaba, el cuadrado, el cubo que tanto conocemos todos. Lo construyó Abraham con su hijo Ismael. Y bueno, consideramos que hay una piedra ahí, la Ujú. piedra negra, que es una piedra que viene del paraíso, que es negra, pero en su momento se descendió blanca. Fue la última piedra que colocó Abraham. Era blanca, pero como los musulmanes van ahí, ponen mucho su cabeza, la tocan mucho. Por los pecados también se dice que se ha vuelto negra, básicamente, esa piedra, por los pecados del ser humano. Y se puede tocar, Sí, se puede tocar, evidentemente. Ujú. Al aspecto de si puedes ir o no siendo cristiano, no lo sé. Ujú. No lo sé, realmente no te puedo decir, no te puedo dar una respuesta porque literalmente no lo sé. Pero yo creo a la Meca, la ciudad sí puedes visitarla. ¿Y qué se hace ahí? Pues lo que se hace es, hay un proceso que es el Hajj y la Umra. Son unos rituales que se cumplen, que no me puedo poner ahora mismo específico y explicártelos, pero son unos rituales que se hacen para acercarte más a Dios. Es como un estado de deep muy profundo en el que olvidas el mundo. Solo estás conectado en pedir perdón a Dios, en hacer dua, en conectar con Él, en pedir lo que quieras, lo que necesites y estar conectando con tu Creador profundamente. Es un momento de desconexión absoluta del mundo en el que vas con una prenda blanca, desnudo, sin calzoncillos, sin nada, con una prenda blanca aquí. Las mujeres, los hombres ahí dando, pues eso, todo lo posible para conectar, para conocer su propósito y para pedir perdón a Dios. Pero es un lugar de culto, de mucho culto. Y la ciudad de la Meca fue creada así. Y fue creada por Abraham y luego, pues eso, ha habido civilización, la gente creía en Dios, luego dejó de creer, hubo politeísmo, como te dije, y a lo largo de las generaciones, pues ahí nació el profeta Muhammad y ahí fue el último mensaje. Esa es la Meca, básicamente. ¿Y el Corán? El Corán, pues, es el libro sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala. El Corán fue descendido exactamente no sé en cuántos años, pero no fue un libro que llegó entero. Fue un libro que fue descendido poco a poco de manera progresiva, en el que Allah, Dios, le comunicaba el mensaje al ángel Gabriel. El ángel Gabriel descendía y era un ángel. Los ángeles tienen la capacidad de convertirse en personas. Seguramente nosotros creemos, puedes haberte cruzado con un ángel en tu vida. ¿Le has visto con la forma de una persona? Es una persona. ¿Le ves? No sé si a ti te ha pasado, pero hay personas que ves y dices, ¿qué luz tiene? ¿Qué aura tiene? Esa persona puede haber sido un ángel perfectamente. Pues el ángel Gabriel, en este caso, tiene la capacidad de convertirse en personas, en pasar desapercibidos, porque si se manifiestan en su verdadera naturaleza, pues sería muy difícil, porque el ángel Gabriel es muy grande, en comparación, es más grande que este mundo. Es una persona, es un ser muy grande. Pues bajaba, se le aparecía al profeta Muhammad en forma de ser humano y le comunicaba el versículo en ese contexto. Por ejemplo, los musulmanes al principio no sabían cómo rezar. El profeta Muhammad en este caso sí ascendió a los cielos y Allah le comunicó cómo rezar,
Pero los musulmanes antes sí bebían alcohol, sí bebían vino. En la época de la Meca, la gente de ahí le encantaba el vino, bebía vino, alcohol. En el momento que descendió el versículo al profeta Muhammad de que están prohibidas las sustancias embriagantes, tienen un beneficio para vosotros, pero el mal que tienen es peor que el beneficio, todos los musulmanes en ese momento se comentaba que en la ciudad de la Meca había ríos de vino, porque todo el mundo, toda la gente que tenía vinos, bidets, todo lo tiraron al suelo y había ríos por la calle de vino. Porque en ese momento ellos no sabían que estaba prohibido, acababa de descender ese versículo. Pues era en función de la vida del profeta y cómo era el contexto, se iba descendiendo versículo a versículo, versículo a versículo. Se tardaron muchísimos años en descender todo el Corán. No es un libro que vino así, por así decirlo. Pues creemos que es la palabra directa de Dios. Es la palabra directa de Dios. Dios se está comunicando con nosotros, con el profeta Muhammad. Él tiene una conversación con el profeta en el que a veces va dirigida directamente hacia nosotros. ¿Y cómo explicar también el profeta, pues que tuvo varias mujeres? Sí. Entonces a veces se comenta, ¿no?, que hubo una, que era más bien una niña de 6 años y que luego consumaron la relación con 9 años. Esto se dice, sí. Eso no es tan verídico, no es tan correcto. Pero pongamos en contexto. Como te había dicho antes, no sé si lo sabías, pero había... no sé si era Howard Carter o no me acuerdo cómo, pero hay un libro muy conocido que salió en los años 80 o 90 en el que se dictaba las 100 personas más influyentes en el mundo. El primero, él comentó que la persona más influyente, aunque os sorprenda a muchos, es el profeta Muhammad, el más influyente de la humanidad, y el segundo Jesús. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad, a diferencia de Jesús, fue padre. Jesús no fue padre. El profeta Muhammad se casó. El profeta Jesús no se casó. El profeta Muhammad era gobernante de tierras, era padre, era marido, era trabajador, era comerciante. Se casó. En este caso, el profeta Muhammad se casó con más de 4 mujeres. Con 11. Más de 4 mujeres, por 11. Más de 4 mujeres. Contextualizando, en ese momento no era igual que ahora. En ese momento ahora lo ves y dices, nosotros como musulmanes tenemos permitido casarnos con 4, pero el contexto es muy difícil que se dé para que tú puedas casarte con 4. En ese momento, como comentamos, había guerras. Una mujer, cuando su marido iba a la guerra y moría en batalla, esa mujer quedaba desprotegida. Nadie la iba a proveer, nadie la iba a dar alimento, nadie la iba a proteger. ¿Qué se hacía? El musulmán, el hombre que quedaba vivo, que estaba ahí, se casaba con esa mujer para protegerla, para proveerla, para darle seguridad, básicamente. Y siendo exactamente igual de justo con todas. Si no eres exactamente igual de justo, no puedes casarte con ella. Y siempre con el permiso de la primera. Si la primera mujer, que todas, conociendo lo celosas que son, dicen, no quiero que te cases con otra mujer que no sea yo, evidentemente no puedes. Es si la primera mujer te da permiso. No, a mí me apetece, yo quiero, me caso con 4. No. Se tiene que dar un contexto específico que la primera mujer quiera, que el 95 o 99% de mujeres no van a querer. Pero ese es el contexto. Se casó con muchas mujeres y dicen que tuvo 6 años, etc. Tenía entre 9 y 12 años. En esa época las mujeres evidentemente era diferente. La calidad, ¿cómo se decía? La esperanza de vida era menor. Las mujeres no son como ahora, es que van al instituto. Las mujeres antes maduraban muchísimo antes, igual que los hombres. Ha habido hombres, Alejandro Magno, generales en el ejército cristianos y musulmanes, que eran generales de un ejército con 19, 18 años. Los hombres se casaban antiguamente con 16, 17 años. Una mujer era muy normal en esa época que a la que tenga la regla, por así decirlo, se case, porque ya está preparada para tener hijos. Sí que es verdad que occidentalmente hemos puesto la edad de 18. 18 años es la mayor de edad. ¿Por qué 18 años es mayor de edad? ¿Por qué no es 16? Por preguntar. ¿Por qué en Estados Unidos es 21 años? Históricamente tenemos ya muy bien asociado en nuestra cabeza que si no tiene 18 años, ilegal. Ilegal ahora, claro que sí. Antes no. Antes era un contexto diferente, la sociedad funcionaba de manera diferente, la gente era más o menos madura, estaba más preparada o no. Sí que era joven, sí que le pidió la mano, por así decirlo, siendo muy joven, pero hasta que no estuvo preparada para casarse, 13, 12 años, no se casó con ella. Normal, fácil, en ese momento era comprensible y no había ningún tipo de problema. Pero es un típico argumento para tachar de pedófilo al profeta Muhammad.